Perfecto, muy buenas noches. Ya vi que hicieron la prueba de audio. Quisiera que rápidamente algunas personas me corroboraran si mi audio también está bien y así iniciamos. Muy bien, perfecto. Bueno, un gusto saludarles nuevamente. Muchos de ustedes nos vienen acompañando hace varios meses y bueno, hemos transitado por varios temas que seguramente, bueno, han nutrido la reflexión y la discusión acerca de temas que pueden ser útiles para el desarrollo de nuestros hijos. Y hoy, particularmente, pues tocamos uno de mis grandes pasiones, que es el desarrollo de la personalidad. Es uno de los temas al que le he dedicado ya algunos años de estudio y de trabajo. Y, y bueno, la idea es que podamos recorrer la manera como se desarrolla la personalidad, que podamos poder ver de qué forma incidimos nosotros los padres de familia en el desarrollo de la personalidad de los hijos y que podamos también llevarnos algunas ideas útiles que permitan un desarrollo más saludable de la personalidad. Tal vez la importancia de este tema radica en que durante mucho tiempo se ha pensado que hay gente que tiene problemas de ansiedad o gente que tiene problemas de adicción o problemas de depresión, pero pocas veces nos preguntamos por qué algunas personas nunca tienen problemas de ansiedad o nunca tienen problemas de drogas, incluso probando las drogas. Es decir, por qué hay algunas personas que pareciera que fuesen menos vulnerables, ¿no? Eh, ¿De qué manera las personas pueden eh, tener una personalidad mucho más estructurada, que hace que sea más difícil engancharse en problemas a lo largo de la vida? La mayoría de gente que prueba las drogas nunca llega a tener un problema de adicción. La mayoría de gente que prueba el alcohol nunca se alcoholiza. Difícilmente la gente sufre ataques de pánico. Difícilmente la gente se deprime, tiene golpes de la vida y se entristece. Pero ¿por qué algunas personas sí y otras no? Ahí radica la importancia de este tema. Vamos a empezar comprendiendo que esto que llamamos personalidad, que hay cosas que corren por nuestras venas, o que esta es la vena familiar, o que así somos los de tal parte. Pero realmente la carga genética en la personalidad existe, pero no determina el desarrollo de la misma. Lo aprendido existe, pero hay cosas que se aprenden más fáciles que otras, dependiendo de lo que has heredado. Y también existe lo decidido. Tenemos niños que crecen en la familia Monster, en el peor barrio del planeta, en el colegio más agresivo del mundo, y construyen vidas exitosas. Y tenemos, por supuesto, niños que crecen en la familia Ingalls, con las mejores condiciones, con el mejor colegio y las mejores oportunidades, y hacen un proyecto de vida truncado y lleno de múltiples errores. Somos una mezcla de lo heredado y lo aprendido, pero también de lo decidido. ¿Cómo podemos nosotros lograr que con independencia de la crianza podamos tener mejores decisiones? O más bien, ¿qué tipo de crianza o qué tipo de vínculo nos permite fortalecer a nuestros hijos? Lo primero es que aclaremos un par de conceptos, el de temperamento y el de carácter. Cuando ustedes escuchen la palabra temperamento, que a veces socialmente no se usa de la forma adecuada, porque decimos, esta persona es muy temperamental, y asociamos temperamento a estar bravo, o a estar de mal genio, o a ser muy fuerte. Pero el temperamento no tiene que ver con eso. El temperamento es la base biológica de la personalidad. Hay temperamentos que pueden ser más fuertes o temperamentos que pueden ser más débiles. Antes se hablaba de templar a los jóvenes, de templar a las personas, o de ejercer la famosa virtud de la templanza, de poder hacerse dueño de sí, agarrarse. La base biológica de la personalidad, papá, mamá, abuelos, la ruta genética, juega un papel importante, pero es tan solo un componente. Tenemos un segundo componente que tiene que ver con el carácter, lo aprendido, lo que he hecho mío a lo largo del tiempo. Tenemos a veces dos gemelos con los mismos
estilos educativos, con el mismo barrio, con el mismo sector, con un trato similar entre sus padres, y uno de ellos tiene un mejor vínculo con sus padres y otro no. Uno de ellos dice, con el paso de las décadas, le dice a su hermano, menos mal ya se murió este hombre de su padre que era tan maltratador y humillante. Y el hermano le contesta, mira, no sé de quién me hablas, porque gracias a él yo soy quien soy. Es decir, tenemos captaciones de la realidad diferentes a partir de los mismos eventos. Hay eventos que hacen algunos más fuertes y eventos que hacen algunos más débiles. En lo que nos reúne hoy, vamos a hablar de aquellas personalidades que terminan siendo mucho más vulnerables para meterse en problemas durante la etapa del desarrollo. ¿Qué tipo de personalidades suelen terminar estando en problemas disruptivos, consumos de drogas, problemas de conducta o problemas psicológicos como la ansiedad y la depresión? John Livesley, que ha sido como tal vez el investigador más fuerte en el ámbito de la personalidad en el mundo, durante varias décadas estuvo desarrollando investigaciones con gemelos que fueron dados en adopción y que crecieron en hogares distintos. Y replicando investigaciones por muchas partes del planeta, tratando de encontrar qué es eso de lo heredable, qué es realmente lo que temperamentalmente corre por nuestras venas. Y ahí, bueno, ha sido interesante encontrar que aquellos jóvenes que suelen meterse en problemas con más facilidad suelen estar caracterizados por 4 temperamentos, 4 temas que corren por las venas, por decirlo así. Vamos a empezar con el primero, que lo llamamos la inhibición. La inhibición tiene que ver con niños que desde el principio tienen un umbral de captación del dolor o de captación de los estímulos que los hace mucho más sensibles. Es decir, son niños que literalmente les duele más la piel. Y por supuesto, si a ti te duele más la piel o si los estímulos te excitan mucho más, pues tú lloras mucho más. Y si los bebés lloran mucho más, los padres suelen prestarles mucha más atención. Pero además estos niños van a tener que levantarse del piso y aprender a caminar. Si tú sabes que te duele más la piel, tú sabes que si te caes te va a doler más, porque tienes una experiencia directa, te duele más. Tú sabes que si ves un perro que está ladrando, tienes una percepción de riesgo mucho más alta y tal vez quieras dar la vuelta a la manzana, aunque un perro nunca te ha mordido, pero tienes más temor. Pues bien, si yo nací con un temperamento inhibido, con mucha más cautela, corro como si estuviera a punto de caerme. Y si tú, de mamá o de papá, ves que tu hijo de 2 años está empezando a correr y está a punto de caerse porque se malbalancea de un lado hacia otro, pues entonces seguramente te vas a ir detrás para evitar que caiga. Vas a tratar de sostenerlo. Y este niño va a llegar a su jardín infantil y va a intentar correr, pero va a correr con mucho más cuidado, porque es un niño que sabe que si se golpea, le va a doler más. Y va a ir a los juegos, va a ir al sub y baja, va a ir a los columpios, va a ir al rodadero, y va a llegar y va a subir y se va a demorar más en lanzarse, porque sabe que si se cae o si se golpea, le va a doler más. Efectivamente crecerá y llegará al colegio o a la escuela grande y con 9, 10 años estará jugando un partido de fútbol y lanzarán un tiro de esquina y cuando el balón vaya directamente hacia su rostro, como sabe que le duele más, va a bajar su cabeza y el balón va a seguir de largo. Y todos los otros miembros del equipo van a molestarlo y no lo van a invitar a jugar más. Pues bien, hay una respuesta del medio ambiente a una reacción que yo estoy teniendo. En la inhibición, seguramente los niños lloran más, seguramente los niños en contextos nuevos se introvierten más, seguramente si estamos en un restaurante y se acerca el mesero y le pregunta al niño, ¿qué quieres?
el niño meterá su cabeza dentro de los hombros y tratará de buscar el cobijo de su madre o de su padre. Y es posible que eso le moleste al papá o le moleste a la mamá. Y tal vez le diga, bueno, pida. Y el tono de voz, recuerden que los estímulos son captados de una forma más fuerte. Ese tono de voz es escuchado con más fuerza, tal vez un poco agresivo. Y se va a esconder más y se va a intimidar más. Ese es nuestro primer temperamento, la inhibición. Vamos con el segundo temperamento. El segundo temperamento lo llamamos la desregulación y tiene que ver con jóvenes, con niños, que las emociones no suelen ser moderadas ni controladas porque son demasiado abruptas. Es decir, son niños que experimentan las emociones como todas las personas. La única diferencia es que cuando sienten tristeza, sienten depresión profunda. La única diferencia es que cuando sienten rabia, sienten algo así como ira asesina. Cuando sienten alegría, sienten un éxtasis muy grande. Y esto sube y baja en cuestión de un par de horas. Esto sube y baja a lo largo del día. Y cuando la emoción sube a tal punto que yo no puedo manejarla, ni controlarla, ni sé qué hacer al respecto, experimento grandes desesperos, porque yo no sé cómo calmar esto, que además no comprendo, porque tengo 4, 5, 7 años y no comprendo esto, y no sé qué hacer. Grito y no se me quita, golpeo y no se me quita. Es posible que algunos, pues por el camino, se encuentren. Ahí viene, si lo miras llora, y si no lo miras llora, y si le dices llora, y si no le dices también llora, que perfectamente cualquier padre de familia podría pues sentirse desesperado. Así es que los padres de familia tienen la sensación, si lo castigo, no funciona. Si lo abrazo para darle contención, no funciona. Si lo grito, no funciona. Si no le digo nada y lo ignoro, tampoco funciona. Pues bueno, no es fácil. El mensaje que tú tienes como niño también tiene que ver con que pareciera que nada ni nadie puede contenerme, ni yo mismo. Algunos al llegar ya hacia la pubertad, en donde ya lo temperamental sigue, pero el carácter empieza a funcionar, suelen encontrarse con estrategias que les permitan manejar su mundo emocional. Algunos, por ejemplo, van a practicar lo que se ha vuelto tan famoso últimamente, el cutting, y van a hacerse pequeños cortes en los brazos, o van a morderse, o van a golpearse, un poco bajo una lógica que les puede sonar extraña, pero que es real. Y es que si a ti te duele el dedo índice, tú puedes golpearte y machucarte el dedo meñique, y una vez te machucas o te golpeas el dedo meñique, el dolor del dedo índice desaparece, se descentra. Sin embargo, hay una diferencia gigante. El dolor que tenías en el dedo índice no era controlado por ti, estaba, no sabes cómo, pero estaba. Mientras que el daño que te haces en el dedo meñique sí está en tu control, en la cantidad e intensidad del dolor, y desapareces este. Así es que hay muchos jóvenes que empiezan a aliviar sus emociones desbordadas, aruñándose, cortándose, quemándose con un fósforo, con un cigarrillo. Ese es el temperamento desregulado. Vamos ahora al tercer temperamento. El tercer temperamento lo llamamos la disocialidad. Piensen en la disocialidad como algo que termina siendo opuesto a la inhibición. Es decir, son jóvenes que realmente su captación de los estímulos externos es una captación de estímulos que hace que los impacte menos. Es decir, así como en el temperamento inhibido, tu hijo siente más que los demás, en el temperamento disocial, tu hijo siente menos que los demás. ¿Y qué pasa si los estímulos externos no me excitan lo suficiente? ¿Qué pasa si los estímulos externos
no me afectan tanto. Pues seguramente voy a ser un bebé o un niño que lloro menos. Y si los niños lloran menos, pues para los papás es súper cómodo poder dormir más por la noche. Para los papás es súper cómodo estar tranquilos, porque el llamado que hace el joven o el niño, pues es un llamado mínimo. Así es que son niños supremamente independientes. Son niños bastante autónomos, que crees tú realmente que no necesitan de tanto cuidado. Y por lo tanto te confías y los sueltas mucho más. Pero pasa algo curioso. Como les duele menos la piel, pues cuando se golpean lloran menos. Así es que tú no te das cuenta cuando se golpean. Tú sueles encontrar a los niños llenos de morados en las piernas. Y tú dices, pero ¿qué está pasando acá? ¿Tendrá un problema de circulación? Y no, viven pegándose porque además como se aburren tanto, porque los estímulos no los excitan lo suficiente, entonces saltan por las escaleras, se tiran del árbol, se suben al carro, vuelven y se caen, se golpean y no lloran. Así es que tú no te das cuenta realmente de qué está pasando. Lo que sí empiezas a vivir es que pareciera que nada los calma. No se cansan tanto, pues porque no perciben los estímulos de una manera tan excitante o estimulante. Además de eso, necesitan generarse sobreestimulación porque viven aburridos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ma, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido. Eh, y necesitan todo el tiempo estarse activando. Así es que tú vas a encontrar que este niño llega al jardín infantil y en el jardín infantil sale corriendo como un bólido y atropella a los demás niños y no le importa porque él además no se da cuenta que les hace daño. Él cree que es un juego y no entiende por qué esos niños lloran, porque cuando él se cae y se golpea, la experiencia que él tiene es que no duele, mientras que cuando el otro se cae y se golpea, a ese sí le duele, pero él no puede creer que eso sea cierto, porque la prueba que él tiene es que eso no es verdad. Así es que cuando juega con ellos puede ser brusco, los puede empujar del rodadero y el niño se cae y llora y este no puede creer que le esté doliendo. Cuando llega al colegio, vuelven a la escena del partido de fútbol, tiran el centro de esquina, esta persona ve que viene el balón directamente a su cabeza y no tiene ningún problema en saltar por encima de todos, cabecear y hacer el gol. Luego, los 10 compañeros del equipo lo alzarán en hombros y se lo llevarán como un ídolo. Sin embargo, como se aburre tanto, pues él quisiera jugar fútbol todo el día o quisiera estar en competencias todo el día. Imagínate al pobre sentado en un aula de clase 3 horas seguidas antes de cada corte, sin poderse mover, mirando la nuca del de enfrente y escuchando un señor con voz monótona. Pues, pues lo que va a hacer es molestar al de al lado. Efectivamente, los profesores no van a saber qué hacer y lo van a mandar para el psicólogo o para el rector y lo sacan de clase. Y este niño va a llegar a la casa y en la casa pasa algo parecido. Como se aburre tanto y todo el tiempo es tan demandante, los papás se cansan y muchas veces los papás lo que hacen es lo sacan del cuarto y lo mandan para el cuarto. Las mamás de los amiguitos le van a empezar pronto a decir a los amiguitos, no invite a Carlitos, porque siempre que viene rompe una matera, tumba las cortinas y empiezan a no invitarlo a las fiestas ni a las piñatas, porque el niño es un problema. Tú llegas a tu casa y lo encuentras sentado en el balcón del 8.º piso. Él no tiene tanto miedo, porque como le duele menos, pues se asusta menos. Así es que tú le dices, Carlitos, bájate, pasas a la media hora y lo encuentras en el balcón del 8.º piso y le dices, ya te dije que te bajes. Pasas a la media hora y lo encuentras en el balcón del 8.º piso. Así es que lo bajas, mal hecho y todo, pero tomas un zapato y le pegas un zapatazo. Y este niño te mira y como no le duele casi, te dice, ya, eres feliz con tu maltrato. Y tú no sabes qué hacer, entonces lo sacas del cuarto y lo mandas para su habitación. Mejor dicho, a este niño lo echan de todas partes, porque no se lo aguanta nadie. Y además difícilmente la gente comprende qué es lo que le pasa, porque es tan brusco, tan torpe o tan insensible. Y en realidad no es que así lo sea, es que de verdad le duele menos la piel, por llamarlo de alguna manera. Bien, vamos ahora con el cuarto temperamento. El cuarto temperamento lo conocemos como la compulsividad
La compulsividad, el término está mal acuñado, pero ese es el término original de John Liebesley. La compulsividad tiene que ver con que son niños que nacen un poco más apretados, por decirlo de alguna manera. Parecen pequeños ancianos, todos ordenaditos, juiciosos, estructurados. Y tú ves que están llorando, haciendo una pataleta muy fuerte, y tú no entiendes de dónde viene la pataleta hasta que descubres que tiene que ver con que un cordón está más largo que el otro. Un cordón del zapato está más largo que el otro. O con que la marquilla de la camisa, esa marquilla está un poquito doblada, no está bien puesta y debería estar doblada. O con que los muñecos que están en la cama, un muñeco quedó mirando para el lado que no era. Y eso genera una explosión inimaginable, porque estos son niños a quienes tú no les puedes cambiar las condiciones. Estos son niños que tienen organizado qué van a almorzar. Si llegaron al almuerzo y cambió un ingrediente, ya no comen. Son niños que tienen organizado su día. Si algo pasa durante el día en donde se cambia esto, inmediatamente hacen crisis y se quedan sentados y hacen pataletas muy fuertes. Ahora, por otro lado, son niños sumamente inhibido o disocial, va como en otro planeta. Pues ¿a quién le dejas la responsabilidad? Pues al responsable. Así es que aunque tenga 9 años, lo van a hiperresponsabilizar. Aunque tenga 9 años, vas a verlo como si fuera un poco más grande. Piensen ustedes en una especie de niño con un corbatín o vestido de marinerito, totalmente firme y estructurado, como si en realidad fuera un anciano. Pues bien, esos temperamentos son bases biológicas. Generalmente lo que encuentras tú es que en la familia hay algún padre, algún abuelo que tenía un temperamento similar y suelen incluso compararlo, que así era su papá o así era su abuelo. Pero esos temperamentos que les decía al principio, que son temperamentos que te hacen más vulnerable para meterte en algunos problemas psicológicos, no son condena. Es decir, estos temperamentos en realidad no son una condena a meterte en problemas. Estos temperamentos no cambian, pero sí se pueden encauzar. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes tener un temperamento inhibido, pero tus padres te pueden ayudar bastante con ello, de tal forma que puedas adaptarte y funcionar bien en la vida. Tú puedes tener un temperamento disocial, pero te puedes adaptar bien y funcionar bien en la vida, incluso ser muy exitoso. Miren, los niños con temperamentos inhibidos son niños que tienen una vida interior muy amplia, son niños muy reflexivos, logísticos, prudentes, espirituales, con una capacidad de reflexión, introspección, con estilos filosóficos. Son planeadores estratégicos, son estrategas. Si esto se encamina para bien. Si no se encamina para bien, serán niños tímidos e introvertidos que les costará relacionarse y vivir en sociedad. El temperamento desregulado también te hace vulnerable para muchos problemas, pero mis padres pueden ayudarme, mis maestros en el colegio pueden ayudarme, de tal suerte que esa emocionalidad se pueda poner en algún lado, se pueda poner en la música, se pueda poner en el arte, se pueda poner en la poesía, se pueda poner en la estética y de esa forma realizar cosas que aportan a la cultura y aportan a la humanidad. La disocialidad, así suene uno de estos chicos que expulsan de todos los colegios y los llevan
fuertes, a veces son héroes que necesitan, bueno, hacer algo al respecto y salvar ciertos contextos. Y los niños que son compulsivos, pues al mismo tiempo van a experimentar que aunque pueden ser vulnerables para muchas cosas, van a ser, si se encamina bien, ordenados, puntuales, estructurados, que trabajarán muy bien por indicadores, que se le medirán a grandes retos, que podrán estructurar muy bien sus ideas, que saben diferenciar con gran certeza lo que está bien y lo que está mal. Así es que, aunque esto que hemos conversado hasta este punto, de lo heredado y lo temperamental, hable de riesgo en términos de personalidad, al mismo tiempo, si se encamina, si se encausa, pues tiene un potencial importante. Pero bien, hace un momento conversábamos acerca de los componentes de la personalidad y cuando hablamos de la personalidad hablamos de el temperamento, que es lo heredado, que es lo que acabamos de ver, pero también nos enfrentamos a algo que es el carácter, que es lo aprendido. Culturalmente también el término carácter se utiliza mal. Decimos es que esa persona tiene mucho carácter, como si dijéramos que tener carácter significa ser alguien firme, estable. Y cuando acá hablamos de carácter, no estamos hablando necesariamente de más bien débil. El carácter es más bien, para que lo comprendamos en este contexto, lo que aprendemos en términos interpersonales. Temperamento lo heredado, carácter lo aprendido interpersonalmente. Hay algunos rasgos de la personalidad o algunos caracteres que te pueden hacer más susceptible de tener algunas dificultades interpersonales. Eh, Técnicamente tienen nombres desastrosos, nombres que asustan, pero realmente en lo cotidiano, pues vemos personas que son más dependientes, vemos algunas que son más actorales, algunas que son más intensas, algunos más desbordados, como que no tienen límites en sus vidas, otros que son más creídos, más prepotentes. Y cada una de estas cosas tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Cuando hablamos del carácter, pues nos encontramos con que hay algunas experiencias que tienen los niños y los adolescentes que hacen que sea más fácil que su personalidad se torne de cierta manera. Y hay otras experiencias, como las que veremos al final, que ayudan a que las personas tornen esta personalidad hacia un estilo mucho más saludable. Vamos a ver rápidamente las experiencias que hacen que la personalidad se torne menos saludable para que aterricemos a las experiencias que hacen que la personalidad se torne más saludable. He visto que en el chat han puesto algunas preguntas. Vamos a dejarlas para el final, de tal forma que podamos integrar varias de las inquietudes y poder avanzar dentro del tema. Bien, vamos a pensar que hay niños, adolescentes, que son muy tímidos. También podríamos decir que son muy miedosos. O también podríamos decir que son muy prudentes. Depende de si la personalidad está en el terreno libre o en el terreno más restringido. Mi misma personalidad puede estar en el terreno luminoso o en el terreno menos luminoso. Vamos con el primero. Cuando decimos que la personalidad del prudente o del miedoso o del tímido está en el terreno poco luminoso, estamos hablando de adolescentes que suelen sentirse descalificados, burlados y ridiculizados. Y que al sentirse de esa manera, pues aprenden o trabajan de alguna manera por evitar que eso suceda. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que hacen para evitar que eso suceda. Otros adolescentes tienen la experiencia interna de sentirse muy sobreprotegidos o hipercontrolados. Son adolescentes que suelen ser mucho más dependientes de sus parejas, de sus pares o de sus padres. Vamos a encontrarnos también con adolescentes que tienen una experiencia interna de sentirse que no son vistos, que no son mirados, que nada de lo que digan es tomado en cuenta, porque es como si ellos
no existieran. Y vamos a encontrar también adolescentes que son muy intensos y que tienen la sensación que les faltan 20 centavos para el peso todo el tiempo. La sensación que van a ser descalificados en cualquier momento. Otros serán más sin límites y tendrán la sensación de ser tratados como ciudadanos de segunda categoría, menospreciados, de esos que echan de todas partes. Y por último, tendremos algunos que serán más creídos y prepotentes y andarán pendientes de no ser subvalorados o descalificados y tendrán la sensación de no siempre ser queridos. Esto que estamos mencionando tiene que ver con el carácter. Hace un momento, cuando hablábamos del temperamento, pues estas son las raíces biológicas de la personalidad. Pero según me adapte yo al medio ambiente, voy a desarrollar un carácter. Es decir, es posible que el temperamento inhibido termine desarrollando un carácter miedoso o un carácter dependiente. Es posible que el temperamento desregulado termine desarrollando un carácter más actoral o más sin límite. O es posible que el carácter compulsivo termine desarrollando un carácter, el temperamento compulsivo, un carácter más intenso. El temperamento son las bases biológicas. Mis padres no andan en el plan de dañar mi personalidad. Mis padres andan en el plan de quererme, cuidarme y acompañarme. Pero ¿qué sucede? Que si yo soy muy inhibido y mis padres no comprenden cómo es que funciona eso de la inhibición, es posible que cuando lleguen las visitas a la casa, mis padres suban y me agarren del cachete y empiecen, baje a saludar a las tías, baje a saludarlas. Y yo bajo muerto del susto y una vez estoy frente a las tías, empieza mi papá, a ver, a cantar la canción, la que le enseñaron en el colegio, a cantarla. Y yo tengo mucho miedo y estoy ahí muy, muy asustado. Y entonces alguna tía o mi mamá va a decir, ya, no molestes a tu hijo. Y mi papá dice, querrás decir al mimo que tenemos en la casa. Yo sé que suena muy fuerte. Y el papá lo hace como un chiste jocoso. Pero el papá, por supuesto, no comprende que al ser un niño inhibido, siente más. Lo que quiere decir que las burlas. Bien, ¿me escuchan? Creo que se desconectó y se volvió a conectar. ¿Me escuchan en este momento? Ah, muy bien, perfecto. Entonces vamos a retomar. Bien, en este momento ven todos la presentación. Listo, muy bien. Entonces vamos a retomar desde el punto en el que nos encontrábamos. Eh, Les estaba planteando que los padres tenemos una respuesta natural a lo que vemos en nuestros hijos. Es decir, yo no digo, voy a intentar sobreproteger a mi hijo de 4 años para volverlo muy dependiente. No, pero si yo veo que mi hijo tiene mucho miedo de correr, que mi hijo tiene mucho miedo de saltar y lo veo asustadizo, pues yo lo voy a tomar y lo voy a ayudar a que salte. Si yo veo que mi hijo es muy inhibido y que en un restaurante no es capaz de pedir el plato que quiere al mesero, es posible que yo como madre pida por él.
Pero yo no tengo el plan de volverlo un adulto tímido, ni tengo el plan de volverlo un adulto dependiente, ¿no? Yo puedo exigirle a mi hijo en términos del orden y de la limpieza. Yo no tengo el plan de ver si lo convierto en un adulto intenso y psicorrígido. Y no siempre es así, ¿no? Entonces, pues desde esa perspectiva, lo que es importante es que el temperamento genera reacciones del medio ambiente, no solamente de los papás, también de los profesores. Es decir, si yo tengo un alumno que tiene un temperamento disocial, es decir, que los estímulos no lo excitan, entonces sé que se aburre más fácil y sé que además puede golpear a los demás o caerse y no lo siente. Pues ese alumno lo tengo yo en clase. Y por supuesto ese alumno va a ser una piedra en el zapato porque va a molestar todo el tiempo y yo como profesor no tengo necesariamente que tener todos estos recursos y lo que hago es expulsarlo de la clase. Bueno, a él lo expulsan de las casas de las vecinas también. Es más, lo expulsamos de nuestro cuarto porque no nos lo aguantamos. Así es que el temperamento genera reacciones del medio ambiente. Y en esa reacción del medio ambiente aprendemos algo que llamamos carácter. Pues bien, estas sensaciones, estas experiencias internas, son tomadas como algo que es peligroso para nosotros. Me explico. Si fuéramos venados y viéramos que viene el león de la descalificación, por llamarlo así. Yo soy un venado miedoso y veo que viene el león de la descalificación, pues es posible que yo salga corriendo. Pero el león me va a alcanzar porque el león corre más y es más fuerte. Cuando yo tengo el león encima, yo inocentemente, como cual venado, le daré unos puñitos, pero el león es más fuerte. Quiere decir que yo ya ni puedo huir ni puedo luchar. Y cuando el venado se da cuenta que no puede ni huir ni luchar, lo que hace es ponerle el cuellito. Se hace el muerto, se entrega. Pero eso es porque los venados cuidan su vida biológica. Nosotros los seres humanos no somos la vida biológica, somos la versión que construimos de nosotros, somos la historia que nos creímos de quiénes éramos nosotros, es decir, somos la identidad. Si algo amenaza tu identidad, tú haces como el venado, huyes o luchas y si no puedes ni huir ni luchar, te haces el muerto, te entregas. De esta manera, cuando yo tengo una personalidad tímida o miedosa, yo siento una amenaza muy grande de ser humillado y burlado, de ser visto para ser descalificado y ridiculizado. Así es que me convertiré en un adolescente que me costará bailar, que me costará romper el hielo para tener nuevas relaciones, que me costará llegar de último a un lugar porque todo el mundo me va a mirar, que cuando estoy en una fiesta trataré de buscar el momento indicado para escaparme sin tener que despedirme de besito de todos los asistentes, porque yo tengo una sensacioncita que voy a ser visto para ser burlado o para ser ridiculizado. Yo voy a evitar contar chistes en público, voy a evitar cantar en público, voy a evitar exponerme. De hecho, si debo pedir un domicilio, yo prefiero aguantar hambre y no pedir el domicilio porque hasta hacer la llamada por teléfono para mí es amenazante. Las demás personas no lo entienden. De hecho, yo intento ocultarle eso a las demás personas porque de pronto eso hace que sea más sujeto de burla. Mis papás incluso a veces no lo entienden. No saben que para mí es muy difícil lo nuevo o lo interpersonal y que los contextos en donde haya burla para mí son muy, muy fuertes. Los contextos como la conquista en la adolescencia, los contextos como conocer amigos, los contextos como hacer exposiciones en clase, terminan siendo amenazas muy, muy fuertes. Mientras que si yo tengo una personalidad que se ha vuelto dependiente, pues en la adolescencia seguramente voy a buscar un gran árbol que me proteja, que me cuide, porque cuando yo tengo la sensación que voy a ser rechazado por mis amigos, pues voy a hacer lo que sea para no ser rechazado. Voy a buscar aprobación, voy a gastar todo mi dinero comprando cosas de comida en los descansos para comprarlos, voy a hacerles favores que nunca me han pedido,
Es más, si siento que voy a ser rechazado o agredido, tal vez haga algo. No sé si ustedes vieron Shrek, la película. No sé si recuerdan, el gato de Shrek tiene una mirada angelical maravillosa. Seguramente algunos de ustedes la vieron. Bueno, ustedes serían capaces de pegarle una patada al gato de Shrek. Yo no creo. No creo que sean capaces de agarrar a patadas al gato de Shrek con esa mirada. Pues bien, si yo he aprendido que esa mirada es exitosa, ¿no? Si yo veo que tú me vas a rechazar, me vas a abandonar, y yo te pongo la mirada del gato de Shrek y logro que no me abandones, yo me vuelvo un especialista en la mirada del gato de Shrek. Así es que algunos buscarán aprobación, tendrán reflejo de supervivencia y en medio de las peleas sonreirán todo el tiempo. Es más, pedirán perdón por anticipado todo el día, perdón, 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 antes de decir cualquier cosa. Seguramente algunos serán capaces de echarse la culpa de cosas que no han hecho con tal de evitar tu abandono o tu rechazo. Si ahora mi amenaza tiene que ver con que mi personalidad se ha vuelto más bien llamativa, pues para mí es muy difícil que me ignoren, muy difícil no ser visto. Y seguramente si para mí es muy difícil no ser visto y ser ignorado, pues yo me pondré ropa con los colorines suficientes para no pasar desapercibido. O seré un adolescente que me pondré el escote hasta el ombligo y me voy a contonear como una serpiente y aprenderé sensual y coquetamente a decirle a todo el mundo, no, no me tócame, no te acerques. Bien, ¿me escuchan en este momento? ¿Ya me están escuchando? Perfecto. Entonces, vamos a retomar. Creo que hemos probado todos los proveedores de Internet que se encuentran en Bogotá. Seguramente pronto vamos a acertar con el que sí nos evita estas cosas. Muy bien, vamos a retomar desde el inicio del intenso, que era el punto en el que estábamos. Más adelante vamos a reforzar algunos de los que ya hemos visto, porque sé que están preguntando varios de ustedes. Bien, cuando hablamos de una personalidad intensa, hablamos de la sensación de la amenaza de me faltan 20 centavos para el peso, 20 centavos para el dólar. Nos sentimos amenazados cuando hay posibilidad de fracasar, de equivocarse, de errar. Y si yo tuviera la sensación que me voy a equivocar en este preciso momento, entonces, pues para mí va a ser muy, muy, muy fuerte. ¿Y yo qué voy a organizar? Pues voy a organizar listados de pendientes desglosados en 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. Yo voy a utilizar Waze hasta para ir a la tienda, para optimizar y que no vaya a encontrar tráfico por el camino. Yo voy a tratar de controlar todas las personas, todas las emociones. Voy a tratar de evitar el riesgo de equivocarme. Por supuesto, viviré muy estresado y la amenaza del examen en el colegio, de las calificaciones, me van a llevar a vivir cosas muy, muy fuertes. Ahora, si mi amenaza es ser tratado como un ciudadano de segunda clase, si mi amenaza es que me echen de todas partes, pues para mí va a ser muy doloroso esta sensación que las mamás de mis amigos les prohíben a ellos que me lleven a la casa porque soy un desastre. Esta sensación que me echan del colegio de toda la vida, que me echan del colegio del validadero incluso. Pues bueno, yo seguramente trataría de demostrarle a todos que soy un ciudadano de primera clase.
Es decir, si tú me dices, tú no puedes entrar a mi casa porque eres un mal ejemplo para mis hijos, yo te digo, ah, sí, pues te rompo un vidrio. Y después de que te rompo el vidrio, entonces tú te asomas por la ventana y me dices, ¿viste? Eres un ejemplo para mi hijo. Y se reconfirma todo. Y finalmente, aunque ya vamos a retomar el tema de las personalidades anteriores, si mi personalidad se ha hecho más bien creída, prepotente, narcisista, pues seguramente yo cualquier amenaza en términos de sentirme denigrado, descalificado o de sentirme que no soy parte de, no soy parte de un lugar especial, sentir que yo no soy parte de un nivel elevado. Voy a probar un segundo con eliminar la cámara y por favor me dicen en el chat si el sonido se mantiene mejor. Bien. Entonces, ante estas amenazas, huimos, luchamos y nos hacemos los muertos. Y al huir, al luchar o al hacernos los muertos, pues intentamos quitarnos este malestar de las cosas que amenazan nuestra identidad. Vamos a retomar las personalidades para que veamos realmente cómo es que cuando esta personalidad se ha configurado en mí, pues yo utilizo diferentes maneras, diferentes estrategias para poder huir de la amenaza, eliminar la amenaza, luchar contra la misma. Cuando mi hijo, adolescente, se ha hecho tímido, él suele encontrar algunas maneras de manejar la timidez. Por ejemplo, huir de contextos de evaluación. Por ejemplo, decirle a sus compañeros, yo hago la exposición, pero usted expone. Por ejemplo, inventarse buenas excusas para no ir a ciertos lugares donde conozca gente nueva. Mimetizarse y no hacer preguntas en el aula de clase. Esconderse tras la nuca del de enfrente para evitar ser cuestionado en público. Andar anticipando todo el tiempo la posibilidad de burla, de tal forma que yo sepa qué hacer y cómo manejarlo. Por ejemplo, llegar a veces de primero y hacerse junto al borde de la pared, porque cuando tú eres el último en ingresar a un sitio, automáticamente todos voltean y te miran. Y eso para ti, siendo tímido, es muy fuerte. Si tu personalidad, si la de tu hijo, se ha vuelto muy dependiente, seguramente vas a ser un buen postergador. Vas a dejar para el último momento tus responsabilidades hasta que logres desesperar a tu mamá o a tu papá al punto que ellos hagan las cosas que son tus responsabilidades. En este orden de ideas, pues si tú has desarrollado una personalidad más actoral, pues lo que vas a hacer es gritar más fuerte, llamar la atención, seducir y tener este lenguaje que mencionábamos hace un momento del contoneo de la serpiente, diciendo no me tócame, no me mírame, no te acércate, porque debes garantizar que la gente está ahí. Tal vez te vuelvas el más chistoso de la clase o te vuelvas el que hace comentarios más disruptivos o abruptos, incluso de temas tabús o de temas sexuales, con tal de tener la atención de la gente. Mientras que si tu personalidad se ha vuelto más intensa, pues vas a volverte alguien muy interesado en demostrar los resultados, muy descalificador, no tendrás escalas de grises, o es negro o es blanco, serás un juez implacable de ti mismo y de los demás, descalificarás e intentarás ser el profesor de todos. Algunos adultos cuando son intensos y están en el semáforo y el semáforo va en amarillo y el carro de atrás les pita, estos adultos apagan el carro únicamente para educar al que viene atrás. Porque parte de su interés es que la gente, así como se exigen perfeccionismo ellos, le exigen perfeccionismo a los demás. Si tu personalidad es más sin límites, más disocial, más disruptiva, seguramente le enseñarás a los demás que tú no eres un ciudadano de segunda clase, sino que eres de primera clase. El problema es que cuando les enseñas eso, los haces haciendo cosas que son de segunda clase y se reconfirma toda tu personalidad.
Y la personalidad creída, pues solamente va a utilizar ropa de marca, nunca va a hacer fila en un restaurante, nunca va a soportar que no le den un trato preferencial. Si la cita era a las 3 de la tarde y son las 3:02, ya se fue, porque nadie puede jugar con su tiempo. Va a estar opinando acerca de la incapacidad que tienen los médicos colombianos, los psicólogos colombianos, porque para estas personas no hay ningún profesional en el planeta que les dé la talla. Pues bueno, el asunto es que más allá de todas estas formas de personalidad, lo importante en términos de factores de protección o de pautas que hagan que las personalidades sean mucho más saludables es que la mirada de mi mamá, la mirada de mi papá, suele cristalizarme en el tiempo, suele mantenerme igual, para bien o para mal. No sé si ustedes han vivido esto, ya de adultos. Muy bien, ¿me escuchan? Perfecto. Ok, estaban los ejemplos. En los ejemplos lo que les decía es que más allá de alternativas, aunque vamos a ver algunas que pueden ser útiles, el tema es que la mirada de los vínculos profundos sacan lo mejor de ti o lo peor de ti. Hay personas que sacan lo mejor de ti y personas que sacan lo peor de ti. Voy a hacer un comentario que a veces no suele agradar, pero que es cierto. Eh, Estamos en una fiesta y resulta que llega la ex esposa. Y la ex esposa, en una gran madurez, se sienta en la misma mesa donde está el ex esposo y la actual esposa. Y tienen una conversación de aparente madurez, donde la ex esposa le dice a la actual esposa, ¿y cómo te va con el mal genio de Juan? Y la actual esposa dice, ¿mi Juan? Mi Juan no es mal geniado. Ay, no importa, yo te comprendo, tranquila. ¿Cómo te va con el mal genio de Juan? Y la esposa actual dice, no sé de qué me hablas. Mi Juan no es mal geniado. Bueno, es una situación difícil. Hay personas que sacan lo mejor de ti y personas que sacan lo peor de ti. Algunos no pueden soportar a una hermana mayor. Algunos fluyen muy bien con una prima menor. Algunos en presencia del padre sienten que no pueden hacer chistes, aún teniendo 50 años. Algunos en presencia de su madre sienten que no pueden mostrar sus emociones. Porque la manera como miras a tus hijos los perpetúa. Tú no tienes que decirle a tu hijo que es un desordenado cochino. Él lo entiende telepáticamente, si es que tú te has encargado de descalificarlo lo suficiente. Tú no tienes que decirle a tu hijo que lo que dice no es importante ni válido, porque si tú ya te has esforzado en no validarlo nunca, él ya sabe que para qué habla si tú le has hecho una mirada y en ese sentido, pues no se va a atrever a decir nada más. Entonces, vamos a ver algunas sugerencias que pueden ser útiles para moldear nuestra mirada. Les doy un ejemplo práctico antes de continuar a qué me refiero con moldear la mirada. Si yo le dijera a algunos de ustedes, papás, vamos desde mañana a jugar, a hacer un concurso, un juego que se llama Descubra a su hijo haciendo 25 cosas buenas al día.
Pues si usted es un padre muy perfeccionista, inmediatamente usted ya dijo, uy, 25, no, 25 es mucho, 25 imposible, porque su mirada es una mirada en donde le cuesta ver lo bueno, donde usted se volvió especialista en ver el punto negro de la sábana blanca. Pero si usted ve, su hijo se lava los dientes, su hijo se acuesta a dormir, su hijo va al colegio, que son cosas que de pronto, si usted es muy perfeccionista, usted va a decir, ah, no, pero eso son bobadas, eso es lo mínimo que debería ser. No, porque cuando uno es hijo de un perfeccionista, prácticamente le toca ganarse un premio Nobel para ser felicitado algún día. Y eso, porque no cualquier premio Nobel serviría. Pues bien, vamos a ver algunos ejercicios o sugerencias para nutrir más la mirada. La primera de ellas, que de hecho ojalá cada vez se unan más padres a esta campaña antidescalificación, a esta campaña de cómo podemos validarnos interpersonalmente sin ser críticos y jueces tan implacables de las personas. La primera sugerencia es que nuestros hijos en el desarrollo de la personalidad necesitan ser aislados de la descalificación. Es decir, necesitan ser protegidos del pensamiento negro o blanco y que también podamos mostrarles que existen escalas de grises y que dichas escalas de grises se aplican a sus conductas, no a ellos como personas. Me explico de otra manera. Cuando decimos que hay que eliminar la descalificación y calificar apreciativamente, la idea es que hay cosas que hacen nuestros hijos y no están bien hechas, porque a veces cometen errores. No, creo que parte de lo que tenemos que hacer, ¿ya volvió? ¿Volvió otra vez el sonido? ¿En este momento me escuchan? Ok, muy bien. Repito entonces este punto. La referencia era, calificarlos apreciativamente y eliminar la descalificación significa que tenemos que abandonar los señalamientos a la persona y señalar solo las conductas. Cuando un hijo no hace algo que es correcto, no funciona que le digamos, eres deshonesto, o eres mediocre, o eres mentiroso, porque lo que señalamos nosotros son las conductas. Hay buenas personas que un día dicen una mentira. Hay buenas personas que un día no tienden la cama o no recogen el desorden. Es decir, no podemos agregarle al ser características que no son inherentes al ser. Mientras que hay conductas que claramente podemos criticar y que podemos decir, esta conducta es inadmisible en nuestra casa. Lo que no podemos decir es, tú eres inadmisible en nuestra casa. Segundo, construir vínculos afectivos constantes y profundos. ¿Esto qué quiere decir? Que por supuesto que podemos tener rabia con un hijo, claro que sí. Por supuesto que podemos tener tristeza con un hijo, por supuesto, claro que sí. De hecho, a veces intentamos disimularlo, pero se nos nota y es natural y humano. Lo importante es que no debemos castigarlos quitándoles el afecto. Es decir, tal vez yo en este momento no quiera abrazarte y apapacharte, pero yo te amo toda la vida. El precio de los errores de los hijos no puede ser la eliminación del vínculo. Eso no quiere decir que nosotros no podamos decirles, déjame que no me siento bien, déjame que no estoy a gusto, hablamos más tarde, si es preciso y nos cuesta manejarlo. Pero no quitar el amor como una forma de castigo. Eso implica que podamos trabajar, aunque a algunos pueda que le cueste, porque nosotros los padres tenemos también una personalidad. Y bueno, los hijos tal vez no estén en edad para comprenderla, pero estas personalidades que vimos no son personalidades de los adolescentes. Estas personalidades que vimos también son nuestras personalidades. Y si la tercera sugerencia es trabaje la proximidad emocional, es posible que algún padre
no le quede fácil acercarse emocionalmente. Es posible que algunos consientan a sus hijos de la siguiente manera, así. Y de verdad los aman y los adoran, pero no tienen ni la más mínima idea de cómo acercarse emocionalmente. No lo aprendieron, no se les dio. Eso no quiere decir que efectivamente no podamos trabajar en eso. Y los niños y las niñas necesitan contacto. Algunos padres, estas son cosas que, bueno, hay papás que dicen que eso no sucede, pero claro que sí sucede. Miren, hay muchos padres que les cuesta abrazar a sus hijos porque les da un poco como de escozor sexual o porque sienten que ya empezaron a crecer y que se van a fastidiar. Y claro, por supuesto que a los 13 años se van a fastidiar con la abrazadera y después van a añorar que los abracen, porque hay momentos donde quieren un poquito de... Si usted le va a hablar a sus hijos, ojalá se agache y le hable a la misma altura. Si usted le va a hablar a sus hijos, ojalá tenga contacto con un brazo. Ojalá generen estas costumbres que a veces no son sencillas, la costumbre del abrazo o la costumbre del saludo de beso o el beso de las buenas noches. A veces culturalmente es complejo, no solamente por regiones, sino por estilos familiares. Pero bueno, si le echamos la culpa a la cultura de todo, pues nos quedamos manteniendo problemas que suelen ser más específicos en una cultura que en otra. Es decir, hay culturas, incluso países y sociedades, donde algunas de estas personalidades tienen una prevalencia más alta. Y no es de gratis, es porque culturalmente precisamente pasan estas cosas. Cuarto, en la medida de lo posible, de la discusión acerca de lo justo. Eh, una vez vi algo que era una experiencia cercana con mi abuela. Mi abuela traía un postre, no traía dos, éramos un hermano y yo, dos, y mi abuela no traía dos postres, sino un postre, y por supuesto en esa época yo pensaba que era una vieja tacaña, en lugar de traer dos postres traía uno, como yo era el hermano mayor, entonces yo me abalanzaba sobre el cuchillo, porque el que parte y comparte se lleva la mejor parte, y justo cuando iba a empezar a cortar el postre, mi abuela decía, usted parte y su hermano escoge. Entonces me tocaba milimétricamente para que no se fuera ni un gramito más para ese lado. Bueno, es un concepto de la justicia, ¿no? Porque puedan hacer estas cosas. Creo que se fue de nuevo, ¿ya volvió? ¿Volvimos? Bien, ya está. Perfecto. Entonces les repito esta última. Hacía referencia a que cuando hacemos educación en valores en casa, como el tema de lo justo, como el tema de lo honesto, es muy importante no hacerlo desde el discurso. Sartre, un filósofo francés, decía, podrás obligarme a que te dé las gracias, pero nunca a que te sientas agradecido conmigo. Horrible esa frase, horrible por lo real. Pues ahí tú los pellizcas para que saluden, o los pellizcas para que sean amables. Pero más allá de eso necesitamos que lo vivan. ¿Eso qué quiere decir? Que así como daba el ejemplo del postre, en donde un hermano lo parte y el otro escoge, y entonces toca ser lo más justo posible, pero en la práctica, en la medida que los valores que enseñamos en casa los podamos poner ahí en la vida, en lugar de recitarlos, pues va a ser mucho más apropiado el asunto. Por supuesto, cero maltrato. El otro día un psiquiatra muy famoso que conozco estaba en una conferencia diciendo que a él lo habían pegado y golpeado y lo habían amarrado a un árbol y que sus papás le habían dado durísimo y que él no se traumatizó, que entonces él no entendía por qué ahora tanto tema con estas cosas.
Bueno, la verdad yo que lo conozco, tiene un narcisismo del libro, ¿no? Él cree que no se traumatizó y que no le pasó nada. Eh, pero obviamente muchas de las cosas que hemos vivido constituyen nuestra personalidad para bien y para mal. Y seguramente algunas personas no se traumatizaron, también puede ser, eh, pero cero maltrato, cero groserías a los hijos, cero eres un imbécil, eres un tonto, menos con groserías culturalmente, con una carga de maltrato más fuerte. Por supuesto, cero golpes. Tal vez un día se te salga algo, puede pasar. Tal vez tires una pantufla, tal vez quieras sacudirlo, tal vez puede pasar, pero hay que evitar que pase al máximo. Y si ha pasado, hay que evitar que vuelva a pasar. Y si nos cuesta que eso pase porque nosotros mismos somos muy impulsivos, pues es un tema de nosotros y tal vez hay que buscar algo de estrategia, de acompañamiento o de ayuda. El modelado moral, por supuesto, no es fácil pedirles que no mientan si mentimos todo el tiempo. Si cometemos un error, es mejor que les digamos que cometimos el error. Si un día mentimos y ellos nos dicen estás mintiendo, seguramente tendremos que mirarlos y decirles, mira, sí, sí, lo lamento. Y no tratar de disfrazarlo porque los niños, pues por supuesto, no son tontos. Nuestros límites y nuestras consecuencias de forma consistente, los invitaría a que en mi página web puedan revisar, creo que fue la segunda o la tercera conferencia virtual, que se llamaba Cómo poner límites y no morir en el intento. Porque bueno, creo que ahí viene de una forma más profunda y detallada esta arte de poner límites. La coherencia afectiva, en términos imagínense ustedes hacer así como les decía, y decirle, te quiero mucho, pues debe sentirse que tiene verosimilitud, es decir, nuestra conexión realmente es una conexión que está ahí, no es mera apariencia. Hay que estar muy alerta a cortar la manipulación de los hijos. En la medida que ellos ganen, pues el asunto es más complicado. Mi hija solía tener un dicho muy fuerte y era que decía que en la casa había pan blando y había pan duro. ¿Qué significa pan blando? Le decían, bueno, ¿y qué es pan blando? Decía, pan blando son todos los que aquí en la casa me hacen caso a mí. Y pan duro son todos los que aquí en la casa no me hacen caso a mí. Y lo decía con burla y lo hacía de adrede. Decía, llegó el abuelito, hoy va a ser un día chévere porque él es el más pan blando de todos, ¿no? Y sabía cómo hacerlo y tenía trucos para hacerlo y lo lograba la mayoría de las veces. Una vez identificas las técnicas de manipulación de tus hijos, hay que trabajar porque aprendan a perder, porque no siempre se salgan con la suya, porque pidan de frente, no necesariamente manipulando y organizando las cosas. Ayúdales a que se sientan visibles. Pídales comentarios sobre temas políticos. Pídale comentarios sobre temas filosóficos. Pídale comentarios sobre temas espirituales. Que ellos sientan que lo que dicen puede ser, que tienen derecho a la palabra, que el hecho de ser niños no hace que ellos no valgan nada. Si se equivocan, digámosles y preguntémosles qué aprendieron de ese error. Ojalá nuestros niños sigan equivocándose toda la vida, pero que trabajemos duro porque sea un error distinto cada vez. Esto no es una apología al error. Ojalá se equivoquen todo el tiempo. No. Ojalá se equivoquen, pero que sea un error distinto por lo menos, ¿no? Aceptar el error y permitirlo. Incluso confesar a veces si nos equivocamos nosotros. Y humildemente decirle a nuestros hijos, mira, sí me equivoqué. Sigo aprendiendo. Exigir de forma adecuada y apreciativa, porque el hecho que aceptemos los errores no quiere decir que no exijamos lo mejor para ellos, solamente que sabemos que es posible que en ese exigir no siempre den todos los resultados. Aumentemos la autoestima de los jóvenes. La personalidad tiene directa relación con que también está parada la autoestima. Cosas útiles. Hable bien de su hijo delante de otros jóvenes. Hable bien de su hijo delante de otras personas cuando él esté presente. Manifiéstele a su hijo el interés por las cosas que él hace, pero sobre todo centrado en cómo es que logra hacerlo. No simplemente que le diga, ay, qué chévere esto que haces. No,
qué chévere esto que tú haces, enséñame a hacerlo. Bien sea que te enseñe a jugar con su Play, con su Wii o a practicar algún tipo de deporte. Así pierdas como papá, no se trata de ganar todo el tiempo, sino que ellos puedan sentir que lo que dicen es importante, que pueden aportar, que nosotros nos sentimos orgullosos de ellos. Tal vez uno de los factores de protección más poderosos en la formación es uno experimentar que hay gente que siente orgullo por uno y quién más que si los propios padres se sienten orgullosos de la manera como manejamos los límites a otros o nuestras propias responsabilidades. Responsabilidades que hay que darles y que las asuman acordes a su edad. Responsabilidad, habilidad para dar respuesta. Si yo necesitara que ustedes me dieran una respuesta, yo tendría que hacerles una pregunta. Pero ¿qué pasa si yo no permito que mis hijos respondan nunca a las preguntas que les hace la vida? Pues nunca van a desarrollar la habilidad para dar respuesta. Y el día que yo muera o el día que se vayan de la casa y las preguntas les lleguen, no tienen la habilidad para responder esto. Tal vez con ejercicios pequeños en la medida de sus edades. Algunos niños necesitan manejar la plata de los postres de las vacaciones. Algunos niños necesitan sembrar una matica y empezar a regarla y acompañar la siembra y el crecimiento. Algunos necesitan una mascota y que la mascota realmente sea de ellos, porque a veces compran mascotas para que sea del papá o para que sea de otro miembro de la familia. No, el cuidado de ellos. Responsabilidades concretas. Tender la cama, así tengas un montón de personal de servicio, puede sumar dentro de la educación del orden. Eh, ¿Cómo permitimos que la habilidad para dar respuestas se forme? Pues bueno, permitiendo porque tenemos que acompañarlos. ¿Ya está? ¿Otra vez me escuchan? Listo. Muy bien. Lo que les estaba diciendo en este punto era que es importante, así como asumen responsabilidades, dejar que tomen decisiones. Pero si vemos que la decisión es botarse por la ventana, pues esa decisión no vamos a dejar que la tome. Necesitamos que tomen decisiones graduales. Un rector de un colegio amigo me decía que estaba en entrevista con unos padres que tenían una chiquita de 4 años y los papás decían que el colegio les encantaba, así que el rector les planteaba que si estaban dispuestos a seguir todo el proceso de inducción al colegio, y los papás le decían al rector, mira, vamos a consultarlo con la niña a ver si a la niña le gusta. No, si tiene 4 años, el colegio lo escogen los papás, no lo escoge la niña. Hay tomas de decisiones que dependen de la edad y del momento histórico, pero necesitamos que tomen decisiones, que escojan a veces lo que se van a comer, cuando puedan escoger lo que se van a comer, que escojan a veces a dónde ir, cuando puedan a veces escoger hacia dónde ir. Pero si tomamos decisiones todo el tiempo por ellos, esta habilidad para dar respuesta de la que estamos hablando no se va a desarrollar. Hay que trabajar duro el tema de la risa. De verdad que hay familias que tú entras a la casa y te dan ganas de tomar cianuro de entrada, porque todo es más oscuro, nadie se ríe, puedes cortar con una mano el clima dentro del hogar. Bueno, vamos a reírnos con los niños, pero no de ellos. Hay cosas maravillosas. ¿Hace cuánto no juegas guerra de cosquillas con tus hijos? O guerra de almohadazos, o guerra de salsa de tomate, en el jardín, por supuesto, no en la mitad de la sala, pero ¿cómo podemos divertirnos? ¿Qué tal una familia que no se divierta? Todos en casa, todo tenso y nada de diversión. ¿Cuál es la película que vemos entre todos? ¿Cuáles son las cosquillas? ¿Cuáles son las bromas que hacemos? Los hijos nos dan a veces la oportunidad maravillosa de desarrollar habilidades sociales y de fomentarlas. A veces nos toca superar nuestra propia timidez como padres y llevarlos a las piñatas que los inviten y llevarlos a las fiestas que los inviten. A veces los niños nos dicen,
Muchos hijos salen adelante a pesar de sus papás. Muchos hijos salen adelante a pesar de sus colegios, a pesar de sus papás, y eso es un alivio, ¿no? Eh, Solamente podemos hacer lo mejor que podemos hacer. No podemos hacer un centímetro más de lo mejor que podemos hacer. Así es que, aunque hagamos lo mejor, puede que algo no salga bien. Y si algún día nos equivocamos, puede que esa equivocación no sea suficiente para que algo salga mal. Por eso esta frase dice, de todas formas los hijos salen adelante, incluso a pesar de sus padres. Si muchos de ustedes, como yo, fuéramos estrictamente fruto de lo que hicieron nuestros padres con nosotros, seguramente ahorita muchos seríamos mejores y otros seríamos peores. Incidimos. No solamente son los genes, el temperamento, no solamente es lo aprendido. Nosotros también incidimos en la manera como nos desarrollamos y nos convertimos. Pero bueno, ya como padres, pues estrictamente nos toca hacer nuestra tarea de lo que podemos hacer, ¿no? Bien, esta grabación, esta videoconferencia fue grabada y la grabación ha quedado seguramente con un buen audio. Así es que algunos de ustedes seguramente van a poder animarse de tal suerte que puedan ver algunos momentos en el que seguramente se pudo haber ido a algo de la conversación. Todos ustedes van a recibir en su correo electrónico el link de esta grabación para que la puedan ver sus esposos o sus esposas, sus tíos, sus tías. No se la vayan a dar a los abuelos para que los hagan sentir mal de forma de venganza. Ya están grandes, déjenlos tranquilos. Eh, la idea es que puedan ustedes hacer útil esto a la gente que conozcan. Entre más gente sumemos a estas cosas, pues muchísimo mejor. El 28 de este mes tenemos una conferencia de un tema que nos tiene pues muy preocupados y es el tema de la marihuana. La marihuana pues nos tiene realmente preocupados. Yo tuve el gusto con mi colega Diana Sierra de hacer la investigación de Naciones Unidas sobre el tema de marihuana en Colombia y la terminamos en diciembre. Y aprendimos un montón de cosas que es importante que la gente las conozca, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues necesitamos que muchos padres puedan acceder a este tipo de herramientas. Va a ser el martes 28 de junio a la misma hora, de 8 a 9 de la noche, como siempre. También, bueno, en mi página web, estos son los seminarios virtuales que aún nos quedan de este año, está toda la programación. Van a ver algunos de estos que ya se hicieron el primer semestre, pero que muchos papás quedaron por fuera. Entonces van a haber temas, algunos que se van a repetir para que puedan hacerlo útil a aquellos papás que no pudieron estar. También, finalmente, queríamos agradecerle a Tapoyo. Tapoyo es el app que ha hecho posible que organicemos todas estas conferencias virtuales y que con relación a este tema es una app construido para que los papás tengamos juegos y estrategias para aumentar la autoestima de nuestros hijos, así como el sentido de vida y la felicidad. Y al mismo tiempo tiene un componente que nos ayuda a poner límites de una manera adecuada y asertiva. Entonces, bueno, en esta página web, www.efrainmartinezortiz, ustedes pueden encontrar ya de forma disponible todas las conferencias virtuales que se han hecho durante este semestre, que son complemento de estas. Pueden ustedes verlas, pueden descargarlas, puedan disponerla quien ustedes consideren que se trata de eso. Quiero entonces finalmente agradecerles por su asistencia. Ojalá que haya sido útil. Traté un poco de responder algunas de las preguntas que habían en medio del diálogo. Ayúdenos a difundir estos espacios. En la medida que todos ustedes nos ayuden, pues seguramente vamos a dejar entre todos un mundo mejor. Que tengan una feliz noche, papás.